que está acá, como les decía yo la vez pasada, es una manera de representar el comportamiento de un sistema. Es la manera como yo puedo graficar internamente qué hace el sistema. Entonces ustedes ya vieron en teoría de control que eso normalmente se hace mediante una función llamada HDS, la función de transferencia. ¿Está bien? Entonces, pues esto es ni más ni menos que la versión gráfica de la función de transferencia. Entonces nosotros vamos a entrar. Ya les dije la vez pasada que la función de transferencia tiene tres zonas. Una zona que ya vimos que era la zona de ruido. Entonces vimos ahí que el factor limitante para que un sistema pueda procesar señal es el piso de ruido del sistema. Entonces vimos que la regla es la señal tiene que estar por encima del ruido un determinado número de veces, una determinada relación señal al ruido. Listo. Este punto que está acá, que es el otro límite, es el punto que se denomina el punto de saturación. Saturación. Este se llama sensibilidad. ¿Listo? Bien. ¿Qué característica tiene el punto de saturación? Entonces, como su nombre lo indica, es un nivel de entrada máximo al sistema. Si yo abuso, si le meto más nivel al sistema por encima de esto, entonces ya el sistema no es capaz de responder adecuadamente a semejante nivel de señal y le dije que el sistema entra en un estado de saturación. Básicamente, ¿qué es lo que distingue a un sistema que está saturado? Que cambia la forma de la señal. Cambia la forma de la señal. Un ejemplo sencillo de saturación es cuando uno tiene un amplificador, por ejemplo, y le pone en la entrada una señal sumamente grande, en nivel. ¿Qué sucede cuando uno mete una señal muy grande a un amplificador? Pues él amplifica, trata de amplificarla, pero ya en niveles muy altos ya no puede. Entonces básicamente recorta la señal. Entonces una señal recortada, por ejemplo, es un caso en donde el sistema está saturado. Ahí no pudo amplificar más. Entonces, tenemos nuestra respuesta, nuestra función de transferencia va a tener tres zonas. La zona aquí, que vamos a llamar la zona ruido, la zona de saturación y una zona de trabajo que es donde se encuentran todos los niveles normales de señal que yo le puedo aplicar al sistema. Entonces, desde este nivel pequeñito hasta este nivel máximo, todos estos son niveles normales de trabajo del sistema y él debe trabajar normalmente. ¿Qué debe hacer él ahí en ese rango de niveles? Entonces, si yo coloco una señal variando en amplitud, entonces, en ese rango de niveles, mi sistema lo que debe hacerme es fabricarme una proyección de la entrada en la salida, básicamente. ¿Bien? Entonces, el truco aquí consiste en que esta proyección debe tener la misma forma de onda. La misma forma. ¿Está bien? Entonces, cualquier cambio que suceda entre la forma de entrada y la forma de la salida, bien sea aquí en esta región o bien sea en la parte de saturación, cualquier cambio de esos recibe el nombre de distorsión. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Está bien? Y vamos a ver qué implicación tiene eso en los sistemas de comunicación. O sea que, volviendo a lo de saturación, eso fue lo que le pasó hace unos años abajo, claro. ¿Puede ser un ejemplo? Sí, el sistema llegó a un nivel en que colapsó, pero porque estaba saturado. Exactamente. Eso era lo que hacía que cortara la llamada. Sí, el sistema ya no fue capaz de responder. Sí, exactamente eso, es el sistema saturado. ¿Ahí? Bueno, hasta ahí, digamos, un repaso rápido de lo que vimos la vez pasada. Entonces dijimos que esta zona que está acá, para que pueda reproducir la señal acá, debe tener una condición. Debe estar lo más recta posible acá. Ese es el motivo por el cual esta zona se conoce como zona lineal. ¿Sí? Por un lado, por la forma que debe tener, y su nombre es el rango dinámico del sistema. Entonces, el rango dinámico del sistema normalmente debe tener una forma lineal. ¿Para qué? Para que no distorsione la señal, no le cambie la forma de la señal, no produzca distorsión.
Hoy vamos a ver cuáles son los tipos de distorsión. Entonces, hay distorsiones relacionadas con esta falta de linealidad y hay distorsiones que tienen que ver con otro tema diferente, que así el sistema sea totalmente lineal, se pueden producir cambios en la forma de onda. Esas son distorsiones no lineales. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es distorsión? Es cualquier cambio en la forma de onda de la señal. Y esto sí que es muy importante, porque es en la forma de onda. De lo que vimos en análisis de circuitos, yo les recuerdo algo muy importante con respecto a las formas como tenemos para representar las señales. Nosotros en electrónica trabajamos dos formas básicas para representar señales. Una representación de señales es en el dominio del tiempo y la otra es en el dominio de la frecuencia. ¿Se recuerdan? Bueno, ¿qué características tiene la representación en el dominio del tiempo? Entonces, cuando yo represento una señal en el dominio del tiempo, normalmente veo cosas así. Veo variaciones de la señal en función del tiempo. ¿Correcto? ¿Cómo se llama a esta gráfica en general que corresponde a la representación de una señal en el dominio del tiempo? Entonces, la gráfica que yo obtengo de representar una señal así se llama la forma de onda. ¿Listo? Bien, en el dominio de la frecuencia, ¿qué obtengo? Entonces, en el dominio de la frecuencia lo que tengo es que las señales, vimos, tienen diferentes componentes. ¿Sí? Entonces, un componente es la fundamental, acá, el primer componente que se llama la fundamental, y luego otros componentes múltiplos de la fundamental que se llaman los armónicos. ¿Listo? Entonces, a esta representación como en forma de líneas, ¿sí?, se le denomina el espectro de la señal. Entonces, cuando represento una señal en el dominio del tiempo, el gráfico que obtengo, que utilizo para mostrar la señal, para representar la señal, es una forma de onda. Mientras que cuando la represento en el dominio de la frecuencia, el gráfico que yo utilizo es algo llamado un espectro. En el espectro lo que se muestra son los componentes de frecuencia que tiene la señal por dentro. ¿Sí recuerdan? Bien, eso es la regla básica. Entonces, fíjense, la distorsión tiene que ver con cualquier cambio en la forma de onda. Y si hay cambio en la forma de onda, pues por consecuencia va a haber cambio en el espectro de la señal también. ¿Sí? Entonces, esto implica que hay cambios en el espectro. O sea, en la cantidad de componentes de frecuencia que tiene una señal determinada. Bueno, entonces, a la salida de un sistema, ¿no? Porque los que distorsionan, los que causan ese cambio, son los sistemas. ¿Y por qué? Fíjense, para que un sistema no distorsione, un sistema que tendría que ser perfectamente lineal. Un espejo absolutamente perfecto. ¿Qué sistemas conocen ustedes perfectamente lineal? O sea, ¿qué sistemas conocen ustedes perfectos? Eso no existe. ¿Está bien? Por lo tanto, en la realidad, en la práctica, lo que va a suceder es que los sistemas sí tienen algún grado de distorsión, pequeñito, lo que sea, pero lo tienen. ¿Sí? Por lo tanto, todas las señales cuando pasan por un sistema van a ser distorsionadas. Eso es una regla de oro en electrónica. ¿Sí? No hay cosas perfectas. Toda señal siempre sufrirá algún grado, algún tipo de distorsión. Si el sistema es muy bueno, pues la distorsión será pequeña. Si el sistema es muy malo, pues será una distorsión terriblemente, ¿no?, grande. Bueno, entonces, ¿cuáles clases de distorsión hay? Tenemos las distorsiones no lineales, o sea, las debidas a problemas de linealidad del sistema, que el rango dinámico no es lineal, ¿sí? No, es mejor decir así, que la función de transferencia en el rango dinámico no es lineal. Y las otras tipos de distorsión son las distorsiones lineales, o sea, cambios en la forma de onda que se presenta así el sistema sea perfectamente lineal. O sea, no es atribuible a la función de transferencia, es por otro motivo. ¿Está bien? Estas están relacionadas con la función de transferencia.
Mientras que estas que están acá no están relacionadas con la función de transferencia, están relacionadas con el TD, con el time delay, están relacionadas con el tiempo de retardo del sistema. ¿Recuerdan? El T-delay. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que es una de las tres características básicas de un sistema. Entonces, un sistema, les recuerdo, si pudiéramos dibujar un sistema como un cubito, las tres características básicas de un sistema son algo así como el equivalente a las tres medidas del cubito. ¿Está bien? El largo, el ancho y el alto. Entonces, esta que está acá, ¿qué representa? Una propiedad básica, una característica básica de los sistemas que se llama el bandwidth, el ancho de banda. ¿Se acuerdan? ¿Ya lo vimos? Bien. Esta que está aquí, ¿qué representa? Representa una característica básica llamada T sub T, time delay, el tiempo de retardo del sistema. ¿Está bien? Y esta desde acá hasta acá nos representa el rango dinámico que acabamos de ver del sistema. ¿Bien? Entonces, para que eso funcione, los ejes están así. Este es el eje de tiempo, este es el eje de amplitud y este es el eje de frecuencia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ancho de banda es una característica que es atribuible al dominio de la frecuencia. Está relacionada, tiene que ver con el dominio de la frecuencia. Mientras que tiempo de retardo es el dominio del tiempo. ¿Correcto? Algo así. Bueno. Entonces, hoy vamos a ver cómo es que se presenta, cómo es el fenómeno, el mecanismo de la distorsión. Entonces, el primer tipo de distorsión dentro de las no lineales es algo que se conoce como distorsión armónica. Bien, en ese gráfico ahí está todo. Entonces, ahí es claro, muy claro, que yo puedo tener dos puntos de vista para observar tanto las señales como los sistemas. Yo puedo observar mis señales o mi sistema desde este punto de vista, así. O sea, mirándolo en el plano cartesiano amplitud-tiempo. Yo puedo ver el sistema así. ¿Ves? Sí. Entonces, cuando yo hago eso, se dice que lo estoy observando en el dominio del tiempo. La otra forma como yo puedo ver mi sistema es observándolo así, desde ese punto de vista. Yo puedo ver tanto sistema como señales, las puedo ver desde ese punto de vista. Si yo observo así, se dice que estoy haciendo una observación desde el dominio de la frecuencia. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿con qué instrumento observo yo las señales en el dominio del tiempo? Entonces, ustedes siempre han utilizado tradicionalmente un instrumento llamado osciloscopio. Por lo tanto, esas gráficas que ustedes observan en un osciloscopio, esas gráficas son las que se llaman forma de onda. ¿Sí? Bien. ¿Con qué observamos el dominio de la frecuencia? Entonces, el dominio de la frecuencia se observa con un instrumento llamado analizador de espectro. Y las gráficas que ustedes observan con un analizador de espectro, pues son los que se conocen como espectros de la señal. El espectro de la señal. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer acá, y espero que no se confundan, es lo siguiente. Vamos a hacer una observación simultánea. Me parece a mí que es mucho más fácil entender el mecanismo así, observando simultáneamente, que haciéndolo en un solo plano. O sea, usted observa por acá, el dominio del tiempo, hace las ecuaciones y toda la vaina, pero no sabe qué es lo que está pasando acá. Para poder saber qué es lo que está pasando en el otro, tiene que hacer una transformada en Fourier y un poco de vaina, un Laplace y todas las cosas, ¿sí? Para poder pasar al otro. Aquí no vamos a hacer ni Fourier ni Laplace, dos gráficos, ¿sí? Pero los vamos a ver de forma simultánea. Bueno, entonces, lo que tengo acá en el dominio del tiempo es un experimento sencillo como el que ustedes siempre desarrollan en el laboratorio. Tengo un sistema, cualquiera, podría ser un amplificador, tengo una señal a la entrada, que es esta que está acá, y tengo una señal de salida. Eso es lo que ustedes ven en el osciloscopio. Entonces, fíjense, miren la señal de entrada y miren la señal de salida. Es obvio
que hubo un cambio en la forma de la señal. Por lo tanto, ese paso de la señal desde la entrada hasta la salida, como implica un cambio de forma de onda, implica la presencia de una distorsión. Aquí hubo una distorsión. El sistema distorsionó la señal. ¿Sí? Bueno. En el dominio del tiempo, ¿cómo se evidencia que hay una distorsión? Simplemente por el cambio en la forma de onda. Se acabó. Pero ¿cómo se mide eso? Solamente se evidencia, pero ¿cómo medirlo? No se puede, ahí es muy difícil medirlo. ¿Está bien? Entonces, nos tenemos que pasar más bien a observar la señal en el dominio de la frecuencia. Ahí sí es mucho más fácil hacer la observación. Entonces, miren, voy a ver acá, tengo señal de entrada y señal de salida. Voy a pintar el espectro de la señal de entrada. Voy a pintarlo por aquí al ladito. Entonces tengo amplitud y frecuencia. ¿Cuántas componentes de frecuencia tiene la señal a la entrada? Una. ¿Qué ven ustedes en el dibujo? Una. Entonces vamos a pintar esa señal aquí en la entrada. Entonces esta que está acá pues corresponde a esta componente de frecuencia. Hay una componente de frecuencia entrando al sistema. ¿Está bien? Y acá a la salida el sistema está distorsionado. Cambió de forma de onda, pero visto con un osciloscopio. Si simultáneamente veo la misma señal de salida con un analizador de espectro, ¿qué cambio en ustedes? ¿Qué observan? ¿Cómo? Las señales que se le sumaron, ¿no? Exacto, o sea, aquí en el dominio del tiempo, ¿cuál es la evidencia directa? Cambio en la señal. Cambio en la forma de onda, se acabó. ¿Está bien? Entonces, lo primero que uno hace para poder acercarse a una distorsión es cambiar la forma de onda. Entonces, si hay cambio en la forma de onda, el siguiente paso es, entonces ahora voy a mirarlo en el espectro. ¿Qué cambio hubo en el espectro si yo comparo la entrada con la salida? Sale 3. ¿Sí se dan cuenta? El cambio es absolutamente obvio, ¿sí? Mientras que el espectro de la señal de entrada tenía una sola componente de frecuencia, ¿sí? El espectro de salida ahora tiene estas otras dos componentes que no estaban ahí originalmente. Esto es lo que hacen los sistemas cuando causan distorsión a la señal. Producen componentes de frecuencia que no están en la entrada. Producen nuevas componentes de frecuencia. Esa es la característica de la distorsión de un sistema. Entonces, dígame bien, ¿cuál sistema electrónico causa eso? Todos, absolutamente todos los sistemas electrónicos, ¿está bien?, causan distorsión. Vamos a dar la versión desde el dominio del tiempo. Le cambia la forma de onda a la señal. ¿Sí? Esa es la versión desde el punto de vista del osciloscopio. Ahora les voy a dar la versión desde el punto de vista del analizador de espectro, ¿sí? Desde el dominio de la frecuencia. Todo sistema produce nuevas componentes de frecuencia, ¿está bien?, que no estaban en la entrada. Esas componentes de frecuencia nuevas se llaman las componentes de distorsión. Estas son las que causan el cambio en la forma de onda. ¿Por qué? Porque cuando uno observa una forma de onda en el tiempo, lo que observa es la sumatoria de todo lo que esté ahí. Entonces, si usted observa la suma de este con ella sola, pues observa a ella sola. ¿Sí? Pero en cambio, si aquí observa la sumatoria de este con esas otras dos, pues lógicamente la forma de onda le va a dar diferente porque hay dos nuevas componentes de frecuencia que no estaban originalmente ahí. ¿Correcto? Entonces, el cambio en la forma de onda obedece a la presencia de nuevas componentes de frecuencia que son fabricadas por el sistema. Fíjense, aquí es claro, en esta frecuencia había una componente y salió amplificada, ¿sí o no? En esta frecuencia no había nada, ni esta tampoco. Al sistema no le estaba entrando ninguna otra componente nueva. Sin embargo, miren lo que apareció acá. La pregunta es, ¿quién produjo esas dos nuevas componentes de frecuencia? La respuesta es obvia, el sistema. ¿Está bien? Entonces, la forma como el sistema fabrica la distorsión, como responde, como distorsiona la señal, es fabricando nuevas componentes de frecuencia. ¿Listo? ¿Qué características tienen esas componentes de frecuencia? Muy sencillo. Si esta señora es de frecuencia F, entonces esta otra que está acá es de frecuencia 2F y esta que está acá es de frecuencia 3F y así sucesivamente. ¿Listo? O sea, las nuevas componentes de frecuencia tienen una relación de la siguiente forma. Son múltiplos enteros de la señal que fue aplicada. ¿Está bien? ¿Qué nombre reciben los múltiplos enteros de una señal en análisis espectral?
armónicos. ¿Está bien? Por lo tanto, estas nuevas señales son armónicos. ¿De quién? De esta señal, que es la que estamos amplificando, que en este caso vendría a llamarse la señal fundamental. ¿Está bien? Esa es la señal fundamental. Bueno, bien. Fíjense lo interesante del nombre de la distorsión. En este momento, ¿quién causó la distorsión? Los armónicos, bueno, el sistema. ¿Cómo la causó? Poniendo dos nuevas frecuencias. ¿Ya no? ¿Que se llaman cómo? Armónicos. Por lo tanto, este es un caso de distorsión por presencia de armónicos o distorsión armónica. Entonces, la distorsión armónica es la distorsión causada por presencia de armónicos de la señal. Entonces, voy a pintar aquí un espectro sencillo de una señal fundamental con dos armónicos. Pues tenemos acá el dominio de la frecuencia, amplitud contra frecuencia. Supongamos que esta es la amplitud. Esta línea corresponde a la señal fundamental, digamos, la que yo quería amplificar, la que yo quería procesar. ¿Sí? Esta correspondería a 2 veces la fundamental y esta a 3 veces la fundamental. Por lo tanto, este sería el segundo armónico y este sería el tercer armónico. ¿Listo? Bueno, ¿cómo mido yo los armónicos en relación con la fundamental? ¿Sí? Tiene que ser en relación con la fundamental para poder digamos, expresar, ¿sí?, cuánto están afectando estos a la forma de onda de esta. ¿Sí? Entonces, tomando esta como referencia, entonces, este nivel que está acá, tomándolo como referencia, como punto cero de medición, ¿sí? Entonces, a partir de este nivel, lo que yo hago es medir los otros dos componentes. Entonces yo mido esto. ¿Correcto? Lógicamente, este nivel va a estar unos decibeles, va a ser un número de veces más pequeño que la fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este va a estar a menos unos dBs, así se expresa, está a menos tantos dBs. Con eso queremos decir, la amplitud de esta señora está a tantos dBs por debajo de quién, de esta que fue tomada como referencia. En sistemas de comunicación, normalmente la señal fundamental, esa que está acá, es la que se utiliza para propósitos de comunicación. Y nosotros le tenemos un apodo. A esa la llamamos la F sub C, en donde C significa carrier. ¿Sí? La portadora. Entonces, esta es la que lleva la información. Por lo tanto, o en este caso es la que se utiliza como referencia. Por lo tanto, estos dBs que están acá siendo medidos de esta señal es un número de veces, esta señal es un número de veces más pequeña que esta que está acá, y esa fue definida como la carga. Entonces, estos decibeles normalmente se miden en dBcs. dBc significa número de veces más pequeño que la portadora, mejor dicho, la carrier. ¿Sí? Entonces, número de veces con respecto a la carrier. ¿Sí? Entonces, en todos los libros técnicos ustedes van a encontrar es dBcs. Cuando vean dBcs es porque están utilizando una señal como referencia y todo el resto lo están midiendo con respecto a ese nivel de referencia. ¿Sí? Bueno. Bien. Por lo tanto, a este nivel que está acá, yo lo puedo pasar al formato lineal. Si lo mido así de veces, está en formato logarítmico. Si lo paso al formato lineal, entonces pasaría a llamarse 1, H1. Entonces recuerden, aquí hay que pasarlo al formato lineal, o sea, sacar el antilogaritmo. ¿No? Pasaría a llamarse H1. A este nivel le mediríamos cuántos dBs hay acá y lo convertiríamos a
lineal y pasaría a llamarse H2. ¿Correcto? O sea, esa es la relación número de veces entre esta señal y esta, pero expresada linealmente. Y ese es el número de veces entre esta señal y esta, pero expresado linealmente. ¿Correcto? Y tomando H1 y H2, hacemos una sencilla operación para fabricar un número. ¿Sí? Un número que nos diga cuánto es el nivel de distorsión. ¿Sí? Entonces, agarramos el nivel 1, H1, y lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Cogemos el nivel H2 y lo elevamos al cuadrado. Y si hubiera más, hasta el enésimo, hasta el que yo pueda medir al cuadrado. ¿Sí? Y a todo esto le saco raíz cuadrada. ¿Sí? Fíjense que yo tengo un número. ¿Este número cómo se llama? Este número debe ser mundialmente conocido, porque en electrónica es absolutamente famoso, con el nombre de THD, que significa Total Harmonic Distortion. ¿Sí? Y es un número tan o más importante que la ganancia, o el voltaje de alimentación del sistema, o la pérdida del sistema. ¿Está bien? ¿Qué es voltaje del sistema? ¿Qué es la ganancia del sistema? ¿Qué es la figura de ruido del sistema que ya la vimos? ¿Sí? ¿Qué es el ancho de banda del sistema? Son las características de un sistema. Son las especificaciones del sistema. ¿Sí? Entonces, los sistemas tienen características medibles que nosotros técnicamente llamamos especificaciones. Y a nivel profesional, cuando uno va a definir si uno utiliza este sistema o utiliza el otro, cuando ustedes estén allá sentados al frente de su cargo de director de ingeniería de tal vaina, ¿sí? Y tengan que tomar una decisión, las decisiones siempre se van a tomar en términos de las características del sistema. Ustedes lo que tienen que comparar es siempre relación costo-beneficio. Ustedes van a tener que escoger, por ejemplo, entre comprar el sistema A o comprar el sistema B. ¿Cómo hacen? Pues miren si los dos sistemas tienen las mismas características o tienen características similares. Y si los dos sistemas son comparables en características, ¿qué es lo siguiente que tienen que hacer? Medir eso contra cuánto vale. ¿Sí o no? ¿Usted qué escogería? ¿Cuál es la mejor relación costo-beneficio? ¿Qué es una relación costo-beneficio? El que le dé lo mejor por el menor precio. ¿Está bien? Ustedes como ingenieros siempre tienen que pensar así. ¿Está bien? A esos a que no lo ponen en las empresas, para esos que le pagan tremendos sueldos. ¿Está bien? Para que escoja la mejor relación costo-beneficio en beneficio de la empresa. ¿Está bien? Entonces, para ustedes poder elaborar una relación costo-beneficio, ¿qué necesitan saber a ciencia cierta? ¿Qué es lo que nosotros sabemos como ingenieros de ciencia cierta? Las características del sistema. ¿Sí? Tienen que evaluarlas. Entonces, ¿qué características o especificaciones tiene un sistema? Ya les dije, en los voltajes de alimentación, las ganancias, las pérdidas, el ancho de banda, lo que vimos la última clase, la figura de ruido, el noise feature, ¿sí? De un sistema, etc. Entonces, hoy les presento una característica nueva que es tanto o más importante que todas estas. Y ya les voy a decir por qué. Esa característica se llama el THD del sistema. Un número que indica el nivel total de distorsión que causa el sistema. ¿Sí? El THD del sistema. Si usted va a eliminar un micrófono profesional, busquen la palabra THD. A ver qué pasa. ¿Sí? Vayan a buscar las especificaciones de lo que quieran, de un amplificador, de un transmisor, de lo que quieran. ¿Está bien? Y busquen la palabra THD y lo verá que ahí va a decir THD. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque uno de los números que nos muestra cuál es la calidad del sistema es ese numerito THD. ¿Está bien? Ahí es donde uno realmente sabe si lo que está comprando es bueno o es regularcito o es malo. ¿Está bien? En este número. ¿Está bien? Les pongo un ejemplo. Les pongo, bueno, voy a borrar aquí y les pongo un ejemplo. Señor. Aquí hay una pregunta. ¿Sí? El TH entre más bajo sea. Exacto, eso es lo que vamos a medir. Eso es lo que vamos a medir. ¿Cómo se mide el THD? ¿Se acuerdan la figura de ruido? ¿Cómo se medía? Cantidad de decibeles de ruido. O sea, entre menos decibeles de ruido le ponga
el sistema, a la señal, mejor. O sea, 0 decíbeles de figura de ruido es la machera, es lo teórico. Bien, el THD. El THD se mide en porcentaje. ¿Correcto? Por lo tanto, la cosa va desde 0 hasta 100%. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaría un THD? Un nivel total de distorsión del 0%. Que no distorsiona. O sea que esa sería la mejor, digamos, la mejor posibilidad, ¿sí o no? Entonces, THD de 0 o cercano a 0 es lo mejor que uno escoge. 100%, ¿qué significaría? Ese que distorsiona totalmente la señal, que es una porquería de sistema. ¿No de acuerdo? Ya lo van cogiendo. Bien, oiga, para que les voy a poner nombres. Por ejemplo, marca perro. ¿Sí o no? Marca Pioneer. Marca Bose, por ejemplo. Marca Nakamichi. No, esa no es. Y marca Bang & Olufsen. Sí, para que se vayan ya, digamos, hablando de cosas ya finas, ¿sí? ¿Está bien? De alto nivel. Oiga, esto es un amplificador de audio de 100 vatios. O un audífono. Estuve ahorita en California, allá en Los Ángeles, y pasé por una tienda Bose. Pregunté un audífono. ¿Cuánto vale un audífono Bose allá en Los Ángeles? 500 dólares. Sí, pregunté un audífono de $350. ¿Sí? A ver, un audífono de dígame bien, $350. Están baratos. ¿Sí? Bueno, ya que yo vengo de Gringolandia, Es que el boss, sí. o sea, está suave, ¿no? ¿Qué quiere? ¿200.000? No. La última es más cara, perdón. La Nakamichi es japonesa y la Bang & Olufsen es de Dinamarca. Esta es considerada la mejor fabricante de audio del mundo. ¿Sí? Se llama Bang & Olufsen. ¿Sí? Bueno. La marca Perro, aquí, la que consigue usted aquí en San Victorino. Vean el parlantico era con la USB. ¿Sí? Bien, ¿cuánto puede costar un amplificador de 100 vatios? Una cosita de esas ahí con USB y todo eso. ¿Cuánto puede costar? 40, 35. Bueno, pongámosle en USB 40 mil pesos y para ver cuántos dólares son. Está 3.000, 10 dólares, 12 dólares, 15 dólares. 15 dólares. ¿Sí? Vaya huevona. ¿Oigan? Bueno, un amplificadorcito ya en un centro comercial marca Pioneer, ¿cuánto vale? Sí, sí. ¿Con qué? ¿Con mini y todo? No, un amplificadorcito de 100 vatios, o sea, ¿cuánto puede costar? ¿Qué? 300.000 pesos. ¿Sí o no? Vamos a ver, 100 dólares, vamos a ver, 150 dólares. ¿Sí? Miren, ese es el mismo amplificador de 100 vatios de potencia de audio. ¿Sí? Y miren la diferencia de precio. ¿Sí? Bueno, ahora un Bose. ¿Cuánto cuesta un Bose? Ya les dije, ¿no? 2 millones. 2 millones, vale más de 2 millones. Eso vale 500 dólares. No, eso es absurdo. Absurdamente barato. Por ahí es 3.000. Bueno, ¿cuánto vale una Nakamichi? Ya una Nakamichi ya le vale 1.200. ¿Sí? Y un Bang & Olufsen, ¿sí? Una pendejadita de esas, eso no le puede costar sino unos 5.000 dólares. Un amplificador para la sala de 100 vatios de potencia. Sala. Ya hay para la salita, digo. Para la sala de estar, ahí para el. Pastor López. Eso, para ponerle Pastor López y los corridos prohibidos y todo, weón. Eso es un crimen. ¿No? Bien. Oiga, ¿por qué un amplificador de 100 vatios de potencia tiene toda la gama de valores? Ah, es que este sí es fino, dice uno, un paisa le dice, no, es que este es fino, papá, ¿no? ¿Está bien? No.
¿Cuál es la razón? La razón es este número. Solamente con ese número ya ahí está justificado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si usted mira la marca Perro, eso tiene un nivel de distorsión del 50%. Usted le pone medio volumen y ya suena horrible. ¿Sí? Bien, en cambio, un paño de ahí para arriba, cuando usted va a oír un concierto de Rachmaninoff en una vaina de estas, hermano, y se siente transportado al cielo. ¿Sí? ¿Está bien? Oigan, Sinfonía número 2 de Rachmaninoff, tarea, la escuchan para la próxima me dicen. Sinfonía número 2 de Rachmaninoff. No, eso es una cosa del otro mundo. Es una de las mejores piezas románticas que existe. El solo de violín en el tercer movimiento lo oyen bien. ¿Bien? Bueno, etcétera. ¿Sí? Miren, oigan. ¿Cómo se escribe, profe? Rach. Uy, esa falta de cultura, Dios mío. Rachmaninoff. O les pongo algo más suave, Bien, oiga, por ejemplo, pónganse a estudiar y se ve la sinfonía número 2. En internet está, es una cosa muy, muy bonita. Nos faltaría solo el parlante. Bueno, ¿en cuál quieres escuchar esa segunda sinfonía de Rachmaninoff? ¿En cuál? En el perro. ¿Quiere o toca? Sí, toca. ¿No es cierto? Bien. Oiga, todo eso debido a la calidad del amplificador. ¿En qué está representada la calidad de un sistema electrónico? Normalmente en el THD, en el nivel de distorsión de la señal. ¿Está bien? Y eso siempre se especifica en los data sheets, las hojas técnicas, mediante un número llamado el THD, Total Harmonic Distortion. Recuerden eso. Un micrófono, un audífono, y mira que THD tanto. ¿Bien? Investiguen, THD. Una pregunta, ¿eso también tiene que ver en cuanto a de pronto minimizar el ruido exterior? Porque, por ejemplo, entre mejor sea. No, esto solamente se refiere a la manera como reproduce el audio, como procesa la señal. Específicamente se hace referencia a eso. Ya el ruido ambiente y todas las cosas, eso ya es otro tema diferente, es un tema de acústica. ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, por ejemplo, ahí les tengo el dato. Entonces, hay un número llamado THD, y ese es el número con el que se mide la distorsión armónica. La distorsión armónica se mide mediante algo llamado el THD.